Hola, hoy quiero hablarles sobre una obra que, aunque fue escrita en el siglo XVI, sigue siendo asombrosamente relevante, La servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Este ensayo explora la paradoja de la sumisión voluntaria, es decir, por qué personas libres eligen someterse a un poder opresor. Laotién nos dice, el tirano es uno solo, no tiene más poder que el que se le da. Con esta frase, el autor destaca que el poder tiránico no se sostiene únicamente por la fuerza, sino por el consentimiento de aquellos que se someten. Hoy analizaremos cómo esta idea se conecta con la ética, la ciudadanía, la paz y la educación para la paz. La servidumbre voluntaria plantea una profunda reflexión ética. Laotién nos invita a considerar hasta qué punto las personas son moralmente responsables de su propia opresión. Él escribe, no hay mal tan grande como cuando los hombres, habiendo perdido la libertad, se someten por voluntad propia. Esta cita subraya un dilema ético clave. Si la sumisión es una elección consciente, ¿no deberíamos ser responsables de sus consecuencias? Esto cuestiona la ética personal, ya que resignarse a la tiranía puede ser visto como una traición a la propia autonomía y dignidad. Por otro lado, desde una ética colectiva, la obediencia afecta a toda la comunidad. Cuando una sociedad se adapta a la tiranía, pierde la oportunidad de construir una moral compartida basada en la justicia y el respeto mutuo. La ética aquí no es solo obedecer o desobedecer, sino reconocer el deber de resistir, cuestionar y actuar en defensa de la libertad y la dignidad de todos. En cuanto a la ciudadanía, Laotién nos advierte sobre el rol del ciudadano frente al poder. En una sociedad sometida, los ciudadanos actúan más como dependientes que como participantes activos. Él expresa, la gente se acostumbra a obedecer hasta olvidar que alguna vez fue libre. Esta cita nos alerta sobre el peligro de la indiferencia y la aceptación de la tiranía como algo normal. Nos lleva a pensar en cómo se puede construir una ciudadanía crítica, que no se conforme con la obediencia o la dependencia. Para contrarrestar esta servidumbre voluntaria, es necesario un modelo de ciudadanía crítica que impulse a las personas a cuestionar las estructuras de poder. Ese tipo de ciudadanía que se nutre de la reflexión y el sentido de responsabilidad desafía a los individuos a no aceptar el poder injusto sin cuestionarlo. Una ciudadanía activa exige participación y compromiso para enfrentar cualquier autoridad que amenace la libertad y los derechos de las personas. Ahora, desde la perspectiva de la paz, la OTAN nos hace pensar en una paz auténtica versus una paz de sumisión. Él dice, no hay mayor miseria que vivir sin libertad bajo un poder absoluto. En este contexto, la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado de respeto y dignidad por cada persona. Si los individuos renuncian a su libertad, lo que genera es una paz aparente y frágil, basada en el miedo y la obediencia ciega, no en la justicia ni en la equidad. Desde una perspectiva ética, la OTAN nos recuerda que una paz verdadera implica la existencia de libertades individuales y colectivas. La paz que promueve es aquella que se construye cuando cada individuo asume su responsabilidad en la defensa de una sociedad justa. Es decir, no es una paz de sumisión, sino una paz que permita a las personas vivir con dignidad. En cuanto a la resolución de conflictos y a la no violencia, la OTAN es claro en que la tiranía puede ser derrotada sin necesidad de violencia. Según él, basta con que las personas dejen de obedecer para que el tirano pierda su poder. En sus palabras, no es necesario quitarle nada al tirano, solo hay que dejar de dárselo. Este principio es una llamada a la resistencia pacífica, a la posibilidad de enfrentarse al poder sin recurrir a la violencia. Aquí vemos una estrategia de resistencia pacífica que se ha replicado a lo largo de la historia. Esta resistencia es una forma de romper el ciclo de opresión que describe la OTAN y promueve una sociedad en la que puedan resolver conflictos sin recurrir a la violencia, apostando siempre por el diálogo y a la no cooperación con el poder injusto. Finalmente, pensemos que el papel de la educación para prevenir la servidumbre voluntaria, la OTAN nos menciona la educación directamente,
pero su obra sugiere que una sociedad informada y crítica tiene mayores posibilidades de resistir a la opresión. Como él dice, los hombres son libres cuando no tienen miedo. La educación para la paz y la pedagogía crítica son herramientas claves en este proceso. La educación para la paz enseña a los individuos a valorar la justicia y a rechazar la opresión. La pedagogía crítica, en este sentido, se enfoca en desarrollar una conciencia que no acepte la autoridad de manera acrítica. Fomentar estos valores en los estudiantes es fundamental para formar una sociedad que no se conforme con ser subordinada, sino que exija y promueva un entorno de respeto, igualdad y paz. En conclusión, el texto de Lavoisier nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad como individuos frente al poder y la importancia de la ética, la ciudadanía y la educación para la construcción de una sociedad libre y pacífica. La servidumbre voluntaria nos recuerda que el poder del tirano solo existe si nosotros lo permitimos. La libertad, la paz y la justicia requieren de nuestra participación activa, de nuestro compromiso ético y de una educación que promueva la paz y la autonomía. Como dice Lavoisier, el hombre no nace para ser esclavo.